no bajes. ¿Sabías que en los 80s el salario mínimo alcanzaba para 50 kilos de tortilla? Sin embargo, para finales del año 2018 solamente alcanzaba para 5 kilos de tortilla. Y muchos se preguntarán cómo fue que pasó esto. Pues la respuesta es muy sencilla: la entrada de la época neoliberal a México. Y aunque muchos piensan que la palabra neoliberal es un invento del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no. El término neoliberal es un término económico, específicamente de una corriente económica política, que precisamente tuvo su apogeo mundial en los años 80. El neoliberalismo es un derivado del término liberalismo económico, con su principal exponente Adam Smith, el cual determinaba que todo se iba a mover en el mundo a través de la mano invisible del libre mercado. Sin embargo, a finales de los 70s, principios de los 80s, se empezó a gestar este movimiento neoliberal, o sea, un nuevo liberalismo, o un liberalismo reformado. Este liberalismo reformado o el neoliberalismo tuvo su cuna en Estados Unidos, específicamente en Chicago. Con su principal exponente Milton Friedman, mismo que retomó el liberalismo de Adam Smith, pero lo remasterizó, añadiéndole una parte muy especial: el adelgazamiento del Estado. Una de las partes fundamentales de esta teoría neoliberal era el estancamiento del salario mínimo, ya que según la teoría neoliberal, si el salario mínimo subía, la inflación subía. Si la inflación sube, la economía se estanca o decrece. Y para los neoliberales es muy importante que la economía crezca. Pues hasta aquí todos estamos de acuerdo que una economía siempre debe de crecer. Sin embargo, para los neoliberales, crecimiento económico no es sinónimo de bienestar. Así que a partir de la entrada del neoliberalismo a México en los años 80, el crecimiento económico fue a costa de los mexicanos. Así como lo escucha, el crecimiento económico fue a costa del salario mínimo de los mexicanos. Ustedes recordarán que cada año subían el salario mínimo 1 o 2 pesos. Por el contrario, las cosas en México seguían subiendo y subiendo cada año, que trajo como consecuencia una pérdida del poder adquisitivo del 70%. ¿Qué es el poder adquisitivo? Es que con tu salario mínimo, ¿cuántas cosas puedes comprar de la canasta básica? Es por eso que nuestros papás o nuestros abuelos dicen: es que antes con este dinero alcanzaba para comprar muchísimo más cosas. Y es verdad, con poco dinero comprabas muchas cosas. Imagínense que en algún momento el kilo de tortilla estaba en 1 peso. Increíble, pero cierto. Pues a partir de la década de los 80s hasta el año 2018 fue el esplendor del neoliberalismo en México. ¿Se imaginan? 38 años estuvieron gobernando los neoliberales en nuestro país. Fueron 38 años para mostrarnos cuáles son los resultados del modelo neoliberal en México. Desde la entrada de los neoliberales a México, se dedicaron a vender todas las empresas paraestatales que tenía el gobierno, adelgazando en su máximo esplendor el Estado mexicano. Precarizaron el salario mínimo, reformaron el sistema de pensiones, incrementaron los niveles de pobreza y desigualdad en nuestro país, desmantelaron todos los servicios públicos, la salud, la educación, la cultura. 38 años privatizaron todo lo que pudieron. Aplicaron estas famosas reformas estructurales, intentando privatizar el sector energético en México. Privatizaron la radio y la televisión, Teléfonos de México, vendieron Mexicana de Aviación, los ferrocarriles, bancos. Bueno, pues vendieron todo lo que pudieron con la excusa de que no había dinero en México y que vendiendo estas empresas del Estado mexicano habría recurso económico. Pero eso nunca pasó. El dinero obtenido por la venta de estas empresas paraestatales nunca se vio reflejado en beneficio del pueblo mexicano. Por el contrario, el pueblo mexicano cada vez se hacía más pobre. Sí, ya sabemos a dónde fue a parar este dinero: a las cuentas bancarias de los expresidentes y funcionarios públicos de aquellos tiempos. PAN, PRI y PRD. Por si no fuera poco, estos gobiernos neoliberales se atrevieron a endeudarnos con el Fobaproa. Una deuda que, por cierto, pagarás tú, pagaré yo, pagarán nuestros hijos y, por supuesto, nuestros nietos. Se me olvidaba. Otro de los grandes estragos del neoliberalismo en México fue que abrieron la caja de Pandora de la inseguridad. Caja que nos va a costar años poder cerrar. ¿Se imaginan que todavía hay gente que piensa que Andrés Manuel López Obrador en 5 años iba a recoger todo el cagadero que estos hicieron en 38 años? Todavía existen políticos que le exigen a AMLO como si ellos no hubieran echado a perder a este país durante 38 años. Y todavía hay gente que se atreve a burlarse de los millones de mexicanos que respaldamos y apoyamos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y se atreven a preguntarse por qué lo apoyamos. Una sencilla y gran razón: Andrés Manuel López Obrador ha sido el único político que se ha atrevido a hacer un cambio de timón en este país. Se atrevió a cambiar la política económica en nuestro país. No solo eso, sino se atrevió a echar atrás
todas estas reformas políticas que afectaron durante años a México. Es por eso que cuando los políticos de la derecha, los neoliberales, nos vienen a decir a los mexicanos que ahora sí van a hacer las cosas bien, ellos sí saben gobernar, pues simplemente nos reímos en sus caras. Porque si no lo quisieron hacer durante 40 años que gobernaron este país, no lo van a venir a hacer ahora. Porque el interés de estos políticos nunca fue ni será el pueblo mexicano. El interés de estos políticos neoliberales, o sea, de derecha, es sus bolsillos, sus intereses económicos y de un sector empresarial coludido con ellos. Mi gente hermosa, los quiero mucho.